Maura, ¿qué es lo correcto? ¿Patiné por horas o patinaba por horas? First, Alex said patiné por horas with el pretérito. Then she said patinaba por horas with el imperfecto. Yo soy Maura de Spring Spanish. Let's learn once and for all how to use these two Spanish past tenses. El pretérito y el imperfecto. Número 1. When to use el pretérito and when el imperfecto. All throughout this video, you'll see el pretérito highlighted in blue and el imperfecto in yellow, so it's easier for you to follow. Mantén eso en mente. Lo primero que tienes que pensar, Alex, es si la acción terminó o no. Ya terminaste de patinar, ¿no? Sí, hace rato. Vale, entonces usa el pretérito. Patiné. O sea, patiné por horas. Y uso el pretérito porque ya terminé. Exacto. Bien, entiendo. ¿Revisaste el link en la descripción? Si no, ¿qué esperas? You'll find our free Essential Spanish Chunking Kit, which is filled with very useful everyday chunks. About that dialogue, thinking about complete versus incomplete actions will help, but of course there's nuances. Let's check more ways to figure out when to use each. ¿Y qué pasó? Bueno, quería hacer ejercicio, pero estaba harta de hacerlo en casa. Así que decidí sacar los patines y me fui al parque. ¿Y no hacía mucho frío? Eso fue lo que pensé, pero en realidad no hacía tanto frío. Estaba mojado, eso sí, pero no llovió más después de que salí, así que por eso, sin darme cuenta, patiné por horas. You could also think about this as narration versus description. El pretérito narra y el imperfecto describe. El pretérito narrates the events without adorning. Decidí sacar los patines. No llovió más. Me fui al parque. El imperfecto creates a scenario describing feelings or backgrounds. Quería hacer ejercicio y no hacía mucho frío. Estaba mojado. So, the notions that accompany el imperfecto are description. Los pájaros cantaban y el viento soplaba. Unfinished or continuous actions. Vivíamos felices en ese pequeño apartamento. Repetitive or habitual actions. Me llamaba constantemente. Background setting. Hablaban altísimo mientras bebían y reían. The notions that accompany el pretérito are punctual action. La puerta se rompió. Tus vecinos vinieron. Limited action. Hice natación hace años, pero ya no más. Lo amé por mucho tiempo. Now you can see why, to tell a story in Spanish, you use el imperfecto to set the ambience and el pretérito to say what actually happened. Imperfecto. Cuando era pequeña, me gustaba mucho jugar en la calle. Éramos muchos niños en mi urbanización. Set the ambience. Pretérito. Así que, un día, mis amigas y yo organizamos una competencia en nuestra cuadra. Todos los niños de la urbanización participaron. Say what happened. Check out both tenses against each other in this little table. Yo. Pretérito. Yo me reí mucho anoche. Imperfecto. Yo me reía mucho con ella. Tú. Tú jugaste fútbol ayer. Tú jugabas fútbol en el colegio. Él, ella, ello. Ella vino el sábado. Ella venía los sábados. Nosotros, nosotras. Nosotras salimos a pasear esta mañana. Nosotras salíamos a pasear por las mañanas. Ustedes,
ellos, ellas. Ustedes hablaron con él hace poco. Ustedes hablaban más con él. Número 2. Tips and tricks to separate el imperfecto y el pretérito. Consider the question. Almost regardless of the rules, answer in the tense you were asked. ¿Qué hacías, Alex? Patinaba en el parque. ¿Y qué más hiciste en el parque? Poco más. Me tomé un café y regresé. Consider the accompanying chunks. Certain expressions tend to stick to either one or the other tense. Here are a few that always go with el imperfecto. Para entrenar, corría cada semana. Other phrases with cada would work as well, like cada día, cada mes, cada año. Normalmente me esperaban en la puerta del colegio. Alternatives to normalmente could be usualmente, a menudo, siempre. Antes queríamos mudarnos, pero ya no. Cuando éramos pequeños, jugábamos más. Every time you'll describe something with cuando, which isn't true anymore, like being little, use el imperfecto. Cuando estábamos saliendo, íbamos de viaje todos los veranos. Veía clases de español todos los martes. The important thing here is using los before martes. Expressions that go with el pretérito. Vio clases de español el martes. See, if you use the singular article el instead of the plural los, you'd need a pretérito, not an imperfecto. Para entrenar, corrió por un año. This could just as well be por una semana, por un día, por un mes. Me esperaron en la puerta del colegio una vez. O 2 veces, 100 veces, muchas veces. De repente se mudaron. Cuando llamé, me dijeron que no había cupo. Here, cuando is followed by el pretérito because it is still true that you called. Remember that if what you say after cuando isn't true anymore, you'd use el imperfecto. Número 3. Test your pretérito and your imperfecto. Número 1. Telling a story from your childhood. Set the ambience with A. Cuando tenía 5 años. B. Cuando tuve 5 años. Número 2. Tell me what happened when you were 5 years old with A. Me fracturaba el tobillo. B. Me fracturé el tobillo. Número 3. On Monday, there were discounts at the supermarket and you went there. Say it with A. Fui al supermercado el lunes porque había descuentos. B. Iba al supermercado el lunes porque había descuentos. 4. How about if this happened every Monday at the supermarket? A. Iba al supermercado los lunes porque había descuentos. B. Fui al supermercado los lunes porque había descuentos. 5. When I was living in Boston, my parents A. Me llamaban todos los días. B. Me llamaron todos los días. 6. I hear a big noise and I come running to you. I ask, ¿qué pasó? And you say, A. Me caía, pero no pasó nada. B. Me caí, pero no pasó nada. 7. What did you do these past holidays? A. Comimos muchísimo y conocimos un montón de sitios nuevos. B. Comíamos muchísimo y conocíamos un montón de sitios nuevos.
8. Why didn't he like school? A. Porque la gente se burlaba de él. B. Porque la gente se burló de él. I only covered the imperfecto briefly, but now let's look at it in depth. I will give you lots of chunks with el imperfecto and explain how it works and when to use it right here.